Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hemos conocido hasta ahora el sumario del caso Leire, el sumario que apunta que la conocida como Fontanera de Ferraz tuvo 3 reuniones con la directora de la Guardia Civil. La directora borró sus mensajes con Leire Díez. En el sumario se leen las maniobras de Leire, que presumía de lo bien que se le daba la fontanería para torpedear y desprestigiar a quienes investigaban al entorno de Pedro Sánchez. Y de hecho, la Guardia Civil concluye que toda esta trama, que supuestamente pagaba el PSOE, tenía como objetivo proteger los intereses del presidente del gobierno. 2 agentes llegaron a asegurar que a ellos les habían pedido que no fueran proactivos en los casos que afectaran al Partido Socialista, que se pusieran de perfil. Estas son algunas de las cosas que hemos conocido hasta ahora al leer el sumario. Lo que vamos a poder hacer ahora también es escuchar cómo suena ese sumario, escuchar las conversaciones que tuvo la propia Leire Díez. Esta conversación, por ejemplo, de Leire Díez con Francisco Martínez. El nombre de Francisco Martínez les sonará. Era el número 2 de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior durante la Kitchen. Leire Díez se reúne con él para buscar trapos sucios del PP o de jueces o de fiscales o incluso de agentes. Ella le cuenta cuál es su función en todo eso. Y ella lo resume en una palabra. Dice Leire Díez que la intención de todo esto es limpiar. Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar. Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar, le dice a Francisco Martínez, a quien habría ofrecido acuerdos o beneficios en el proceso en su contra, como habría hecho también incluso con el excomisario Villarejo. En diciembre de 2024, Leire Díez se reúne con el capitán de la Guardia Civil, Juan Yepes. Ella le dice a él que va a hablar con la directora de la Guardia Civil. Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. No, yo con eso no quiero. La mía. Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver... es de mi confianza. Sí, pero sí, yo lo sé, y que tú... Pero yo es que no me fío ni del DAO, ni me fío de nada. El DAO es mío. Dice que Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, es de su confianza. Esto lo dice Leire Díez. Y en otra conversación, en este caso con un policía de Sevilla que participaba en la investigación de los ERE, se refería así, como ahora escucharán, a la jueza Ayala, de quien también andaba buscando trapos sucios. Oye, hay quien nace con estrella y quien nace estrellado, que está muy mala, que es muy perversa, que hace cosas que nadie haría, pero a la tía sí le hay. Así hablaba la conocida como Fontanera de Ferraz, que según la investigación estaba a sueldo de Ferraz. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El hecho de que ayer se conociera el sumario nos sitúa ante todas estas novedades que permiten escuchar cómo se movía esta trama por la que están imputados tanto Leire Díez como quien fue secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán. También lo está, entre otros, la actual gerente del Partido Socialista. Vamos a explicar primero de dónde salen estos audios que acabamos de escuchar y qué es lo que cambia una vez conocido el sumario. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una de las principales novedades están las reuniones que Leire Díez tuvo, según la UCO, con la directora de la Guardia Civil y hasta dónde llevó ese propósito que ella decía que tenía, ese afán por limpiar todo lo que fueran las investigaciones contra el PSOE. Así es. Estos audios fueron intervenidos en los móviles y dispositivos de Leire Díez cuando la detuvieron en diciembre. Algunos son enviados por WhatsApp y otros obedecen a conversaciones con terceros que ella grababa a escondidas, porque el sumario nos ha mostrado que lo hacía. Y ese sumario, quizá la principal novedad que aporta es que redimensiona la figura de la exmilitante y la capacidad de la trama en esa misión que se les presume de proteger los intereses del gobierno boicoteando causas judiciales. Recoge 3 reuniones con la directora general de la Guardia Civil que habría buscado Leire Díez para perjudicar a
la UCO, pero también otras 4 en la Fiscalía, donde ella tendría un contacto al que aún no se pone nombre. Quería conseguirle un pacto con el fiscal nada menos que a Villarejo a cambio de sus audios. Otro detalle que aporta el sumario son cifras. La llamada fontanera habría cobrado 43.250 euros en cerca de un año por cuenta del PSOE a través de una consultora y un despacho de abogados. Vamos a desarrollar todas estas novedades que nos describía ahora Isabel. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. ¿Para qué se reunía Leire Díez con la directora de la Guardia Civil? Pues según la UCO, para que Mercedes González frenase a la propia UCO. Tras una de esas supuestas reuniones, Leire Díez le mandó un mensaje por Signal al expresidente de la SEPI en el que le dijo a ver si por lo menos paramos el linchamiento y nos podemos enfrentar con cierta igualdad de armas. Leire, siempre según su propio relato, tenía confianza con Mercedes, era amiga y quiso alimentar esa vía para desactivar las investigaciones. Tras otra cita, Leire dijo a los suyos que ni la directora de la Guardia Civil se enteraba de lo que ocurría dentro, que no sabía cómo frenar las filtraciones y meterle mano. Pero según la UCO lo consiguió. En una de sus agendas, Leire anotó la frase investigación interna, parar filtraciones. De ahí que la UCO deduce que Leire Díez sugirió a la directora que abriese una investigación a la propia unidad central de la Guardia Civil. No ser proactivos en sus investigaciones sobre el PSOE fue otra de las órdenes que dio el DAO a la UCO. La instrucción vino de arriba, del anterior director de la Guardia Civil, en este caso Leonardo Marcos, que planteó al jefe de la UCO que se pusiesen de perfil ante la investigación del hermano del presidente Pedro Sánchez. Según testificó, uno de los jefes de la Guardia Civil les pidió que hiciesen un informe sobre los correos intervenidos que concluyese que no había nada. Interior no desmiente que estas reuniones se produjeran. Maño, lo que dice es que en todo caso no se produjeron en la sede de la Guardia Civil y no sirvieron para que la directora encargase una investigación a la UCO. Sí, en eso son categóricos. Fuentes de Interior aseguran que Mercedes González nunca encargó una investigación interna contra la UCO a petición de Leire Díez, pero se hizo. En cuanto a las citas, a esos 3 encuentros que menciona la UCO, esos informes dicen que la directora de la Guardia Civil nunca recibió a Leire Díez en la Dirección General de la Guardia Civil. Defienden que en el registro de visitas en poder del juez no figura, de hecho, el nombre del exmilitante socialista. Pero lo cierto, Ángels, es que la UCO detalla que esas reuniones no se produjeron dentro, sino fuera, en las inmediaciones de la sede de la Guardia Civil. Repetida la pregunta, Interior no lo desmiente. Aclaremos otro punto. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. ¿Del sumario se desprende que Pedro Sánchez conocía la trama? La UCO sostiene en sus informes que el presidente del Gobierno conocía los trabajos que hacía la trama para intentar desbaratar las operaciones judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez, porque se trataba de proteger directa o indirectamente sus intereses. Esta afirmación no se basa en mensajes de Sánchez, documentos ni pruebas directas que le incriminen. Los agentes hacen esta inferencia después de analizar las comunicaciones intervenidas a los investigados que hablan del One. La UCO entiende que si a quien llaman el jefe era el exsecretario de Organización Socialista Santos Cerdán y al jefe le daba órdenes el One, ese solo puede ser Pedro Sánchez, que era su superior jerárquico. Y siguiendo la agenda de reuniones de Leire Díez, Pedro, hay también varias reuniones en la Fiscalía supuestamente para negociar pactos incluso con Villarejo. Sí, 4 reuniones. Leire Díez organizó 4 encuentros en la Fiscalía General y presumió de tener una relación directa con el entonces jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz. El objetivo era ese, negociar la colaboración del excomisario Villarejo o del exsecretario de Estado de Interior con Mariano Rajoy, que está ahora en el banquillo por el caso Kitchen, Francisco Martínez. El trato era información comprometedora del PP, jueces o fiscales, a cambio de ventajas judiciales. No consiguió nada, ni Villarejo ni Francisco Martínez mantuvieron encuentros con fiscales porque no se lo creyeron, pero ella estaba muy contenta con su trabajo, Ángels, hasta el punto de que el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, le llega a preguntar si es que se va a ver con Pedro Sánchez y ella contesta que no, pero que la reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore. Bueno, los agentes de la UCO encontraron en Ferraz hace unos días que entraron allí en Ferraz, intervinieron los teléfonos de la gerente del PSOE y de 2 trabajadoras del Partido Socialista. Y en casa del exdirigente socialista Gaspar Zarrías encontraron 20.000 euros. Isabel, ¿cómo se movía Leire también y en qué casos trató de influir? Pues en uno de esos audios a los que hemos tenido acceso, ella habla casi de una cuestión de suerte. Tengo la suerte de que cierto prestigio tengo en algunos sitios.
Aquí estaba hablando con un antiguo policía de Sevilla sobre formas de perjudicar a la jueza de los ERE, Mercedes Alaya, sacando trapos sucios. Esta es una de las maniobras que destaca la UCO, pero consta también toda una serie de intrigas para perjudicar a un fiscal de anticorrupción mediante una mujer a la que incluso buscaron un trabajo. También muestra el sumario que la trama cocinó una denuncia falsa contra la juez que investigaba al hermano de Pedro Sánchez y la presentó en varias instancias. No prosperó, y eso que Leire Díez tenía escrita la frase «A mí la fontanería se me da muy bien». Pero si hay un hilo conductor aquí son los ataques a la UCO para atribuirles filtraciones, sabiendo además que sus equipos en las distintas causas se repiten. Dañando a uno de esos equipos, se dañaba a todos los demás. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Sabíamos que esta trama surge durante aquellos 5 días de pausa que se tomó Pedro Sánchez cuando imputaron a su mujer. Fue Leire Díez la que acudió a buscar a Santos Cerdán. Sí, la UCO sostiene en su informe que la trama parte de Santos Cerdán, pero en ese mismo informe los agentes muestran la evidencia de lo contrario, que fue Leire Díez quien, aprovechando un momento de turbulencia en el PSOE, buscó y contactó con Cerdán, ofreciéndole la documentación y audios del empresario Pérez Dolcet para destruir las cloacas contra el presidente del gobierno, según sus palabras. Así, en el informe consta como una periodista ya fallecida, amiga de Leire, insta a esta a contactar con Santos Cerdán el 24 de abril de 2024 tras la carta a la ciudadanía de Sánchez para trasladarle toda la información. El sumario refleja que es entonces cuando se produce esa primera reunión, 26 de abril, y a instancias de Leire, y a partir de ahí se desarrolla la supuesta trama. Los agentes Ángels no han hallado hasta ahora un mensaje u orden de Santos Cerdán u otro representante socialista que corrobore que conocían las ofertas supuestamente delictivas de Leire Díez a testigos, jueces o fiscales. Campos, Pedro, Maño, Isabel, seguimos en el abierto. Hasta luego. Perfecto, un abrazo. Pues a todo esto, hoy declara en Badajoz el hermano de Pedro Sánchez. Empiezan a declarar los acusados, lo hará también el ex candidato socialista Miguel Ángel Gallardo, después de que hayan declarado los testigos. Ayer lo hizo el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, que dijo que fue Gallardo quien, como presidente de la Diputación de Badajoz, impulsó que se crease un puesto de trabajo para David Sánchez, que luego se adjudicó de forma, dijo él, premeditada. En un minuto vamos con las reacciones políticas a todo este mapa judicial, pero antes... Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Situemos el pronóstico del tiempo para hoy, Jordi. Con dos cosas a destacar. Por una parte, el viento fuerte con temperaturas de hasta 40 grados esta tarde en el interior de Valencia, Alicante y en Murcia. Cuidado con el riesgo de incendios. En gran parte del país va a hacer sol, pero con lluvia y ambiente fresco en el Cantábrico. Y cuidado esta tarde con las tormentas que afectarán sobre todo a la mitad este de Cataluña. En algunos casos se acumularán de 50 a 100 litros por metro cuadrado en poco tiempo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Mientras se iban conociendo las novedades del sumario del caso Leire Díez. Quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. El presidente del Gobierno anunciaba en el Cercle de Economía lo que ha anunciado otras veces, otros años, que esta vez sí cumplirá con el mandato constitucional que obliga al Ejecutivo a presentar un proyecto de presupuestos, pero será ya para el año que viene. Incumple también, por tanto, su promesa de presentar unas cuentas para este 2026 que dijo que esta vez sí iba a llevar al Congreso. Con este anuncio, el Gobierno pretende marcar su propia hoja de ruta después del anuncio fallido de Feijóo de presentarle una moción de censura instrumental y en medio de todas las revelaciones del caso Leire. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pero ante la cascada de novedades que incorpora el sumario, el PSOE decidió enviar ayer un comunicado en el que ciñen todas las maniobras de Leire Díez o de Santos Cerdán, que fue el hombre fuerte del partido, al comportamiento, dice, de unos farsantes. En Moncloa y en Ferraz no le restan gravedad a los hechos, pero niegan toda vinculación de Sánchez, del Gobierno y del partido, más allá de Cerdán. El PSOE denuncia que lo que se ve en el sumario son comportamientos intolerables e individuales, recalcan varias veces en ese comunicado. Comportamientos de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del partido en vano y en falso, dicen. Los socialistas descargan así toda la responsabilidad de los hechos investigados en Santos Cerdán y Leire Díez y defienden que ya actuaron políticamente contra ellos. En privado justifican que nadie se percatara de nada de lo que hacía su exsecretario de organización porque la propia naturaleza de su cargo y su autoridad le permitía, dicen, actuar con discreción y sin supervisión y usar sin sospechas Ferraz. Mientras el Gobierno se esfuerza por trasladar tranquilidad y hacer ver que queda legislatura, como decías, con ese anuncio ayer de Sánchez de que ya preparan los presupuestos del año que viene. Las novedades del sumario llegaron justo cuando se había acabado el recorrido a la moción de censura instrumental que había planteado Feijóo. Ahora el PP, Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PP aprovecha para devolver de nuevo la presión a los socios. A
ellos se dirige Feijóo en el mensaje que publicó después de conocer parte del contenido del sumario. La defensa judicial de este gobierno va a ser ciertamente difícil, escribe, pero su defensa política ya es imposible. Apartada la moción, en Génova optan por multiplicar las declaraciones ante los medios y anuncian citaciones en el Senado, que es la Cámara que manejan con mayoría absoluta. Su objetivo es escalar la ofensiva hasta Sánchez, a quien ya señalaba ayer la portavoz de la Cámara Alta. El uno, Pedro Sánchez. Nada de esto hubiera podido pasar sin él. La verdad es que para los negocios actuaron como una banda. Llegaron como una banda y actuaron como una banda. Y luego crearon el comando Cloacas para taparlo todo. La idea no cala en los socios. Sumar cree que hay una campaña orquestada para acabar con el gobierno, pero ayer el ministro Urtasun le exigía al PSOE que actúe para frenarla. Estamos hartos de que la sede del Partido Socialista en Ferraz se haya convertido en un lastre para la mayoría progresista de nuestro país. En cualquier caso, defienden en Sumar que el sumario no apunta hacia la financiación ilegal, que es donde han puesto su línea roja. Juliana, hasta luego. Hasta luego. El otro foco político está en Castilla y León, con el acuerdo que ayer presentaron PP y Vox para gobernar esa autonomía, que es más concreto que el de Aragón o Extremadura y que comparte con ellos la polémica prioridad nacional, que es lo que exige Vox. El texto incluye el recorte de subvenciones en cooperación y para los sindicatos y ONGs. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Fuera de España, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó anoche una resolución que limita los poderes que tiene Donald Trump en la guerra de Irán. Y ha publicado el Wall Street Journal que, a pesar de los ataques que vimos ayer entre Estados Unidos e Irán, la idea que tiene Donald Trump es que la guerra total ya no se reanude a menos que mueran en el terreno soldados estadounidenses. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenos días. Crece el descontento a nivel nacional y prueba de ello es este voto significativo en la Cámara de Representantes que llevaba semanas atascado. On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Primera vez que varios republicanos, 4 en total, se suman a los demócratas para enfrentarse al presidente. Y ayer fueron muchos los liberales que lo celebraron, como el congresista californiano Ro Khanna. Too many Americans are paying too much for gas and food and ordinary costs. Los ciudadanos están pagando demasiado por gasolina y por comida, recordaba, aludiendo a la elevada inflación. Y es que según la ley estadounidense, el Congreso debe autorizar una guerra cuando se supera el plazo de 60 días. Un plazo alcanzado ya el 1 de mayo, aunque la Casa Blanca se agarra al frágil alto al fuego para insistir en que ahora mismo no hay conflicto. En paralelo, Washington ha anunciado que el Líbano e Israel han llegado a un alto del fuego condicionado a que Hezbollah ponga fin a sus ataques. El ejército libanés iría tomando el control de zonas del país de forma progresiva. Y la justicia francesa ha aceptado la petición de la española y entregará a Letarra y Josu Ternera para juzgarlo por haber sido jefe de la organización terrorista. Es una euroorden que busca juzgarle por su liderazgo en la banda entre los años 2002 y 2019. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.